Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les enseñaré de dónde se obtienen todos los frutos que se utilizan para decorar las estructuras y el recinto ferial de la Feria de la Naranja en su edición 38. Acompáñenme a conocerlo. Muy bien amigos, ya nos encontramos en nuestra unidad de riego Pozo 6 Pequeños Parceleros. ¿Cómo funciona esta estrategia? Todos los representantes de las unidades de riego se ponen de acuerdo con sus socios para saber la cantidad de fruta que van a donar para la Feria de la Naranja. En este caso, en nuestra unidad, el domingo pasado se pusieron de acuerdo para donar 2 cajas de frutos. En este caso específicamente de toronja y de mandarinas. Muy bien. Ahora nosotros iremos a cosechar en nuestro terreno esos frutos para llevarlos al representante, quien será el encargado de llevarlo al recinto ferial. Vamos a cosechar toronjas y mandarinas para la Feria de la Naranja en su edición 38. Acompáñenme. Muy bien amigos, pues ahora nos encontramos cosechando las mandarinas rojas que vamos a donar para la Feria de la Naranja. Vean esta calidad de fruta que tenemos en el Pozo 6 Pequeños Parceleros, que será donado para adornar la Feria de la Naranja, para que sea donado a los visitantes que nos acompañarán este año en su edición 38. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se mantienen frescas las frutas en las estructuras de la Feria de la Naranja? Pues cada unidad de riego tiene fechas específicas en las que debe llevar su fruta y los encargados cada 2 días o 3 días aproximadamente van cambiando las frutas y las demás las regalan a los visitantes para mantener las frutas frescas. Aprovecho para mostrarles esta calidad de fruta que tenemos aquí en el Pozo 6 y esto es lo que vamos a donar para la Feria de la Naranja, así que les esperamos del 5 al 15 de diciembre. Hoy ya nos encontramos cosechando las toronjas que vamos a donar. En este caso, ¿qué ganan los socios al donar sus frutos para la Feria de la Naranja? Al entregar sus frutos, les otorgan un ticket que sirve para lo que viene siendo una rifa de insumos o materiales para la agricultura que se hace por parte del Ayuntamiento de Oshkoshka. Aquí les va una toronja de mi parte y recuerden visitar la Feria de la Naranja del 5 al 15 de diciembre. Malo, cananta, bueno, cuídate.